¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Filosofía para Todos. Me da mucho gusto que se van conectando, me da mucho gusto que se van interesando por los temas de la filosofía. De verdad, saben que para mí es un placer estar con ustedes, saben que me encanta hacer estos en vivos de filosofía, hablar de temas de filosofía y pues bueno, estoy experimentando con horarios. Ya se los había comentado en algún momento, ¿no? O sea, no sé si voy a seguir conectándome en las mañanas y en las tardes, 3 veces al día, son en las mañanas, son en las tardes. Ahorita estoy probando en las mañanas porque sé que a veces muchas personas pues, por la chamba no pueden verlos en vivos, o bueno, mientras están en la chamba, venlos en vivos. Entonces, la verdad, no sé qué tanto vaya a funcionar el estar haciendo estos en vivos por las mañanas, pero me da mucho gusto estar con ustedes, me da mucho gusto estar de regreso y pues bueno, ya en una edición anterior les había comentado, los que no habían estado, los que no se habían conectado, no saben la razón por la cual me estoy conectando en las mañanas, pues bueno, perdí mi empleo de manera injustificada, ¿no? Ya es el chisme, se los conté en algún momento, lo pueden ver también en mis videos de TikTok, ya no quiero victimizarme ni martirizarme por eso, pero pues bueno, estamos aquí para hablar de filosofía, para hacer la filosofía amena, para llevar la filosofía a todos. Ese es el propósito, tratar de hacer que todos hablen de filosofía y que todos se interesen por la filosofía, ¿ok? Ya estoy tratando de hacer aquí mi setup un poquito más chido. Por eso si ven que volteo para allá es porque ahí estoy viendo los comentarios. Acá tengo mis apuntes, tengo todo el control de mi información y pues bueno, con ustedes estoy interactuando aquí de frente. Espero que me puedan escuchar, me puedan ver bien y que bueno, no haya tanta confusión, ¿ok? Antes de comenzar, bueno, esperando a que se conecten un poquito más, quiero promocionarles, avisarles que estoy ofertando un taller de filosofía. Estoy ofreciendo, bueno, ahorita estoy platicando con los que se interesaron. Tengo aproximadamente 10 personas interesadas en el taller de filosofía. Entonces, pues bueno, obviamente entre más personas gusten entrar o que deseen entrar, pues bueno, va a ser mucho mejor porque la interacción va a ser mucho más amena, la interacción va a ser mucho mejor, más completa y pues bueno, todos podremos hablar de filosofía e interactuar con la filosofía, que es muy diferente a lo que hacemos acá. Acá yo hablo de filosofía, ustedes me escuchan, aprenden, bueno, razonan en sus casas, medio logran comentar con lo que les permite a medias hacer aquí TikTok de ciertos caracteres. En el taller literal vamos a hablar de los temas, vamos a hablar de los filósofos, de sus teorías, de sus ideologías y vamos a interactuar nosotros, es decir, vamos a participar de su pensamiento para cuestionarlo, refutarlo, criticarlo, juzgarlo, complementarlo o incluso hacer nuestras propias conclusiones, ¿no? Ese es el propósito del taller de filosofía, no solamente que ustedes se sienten, escuchen una, entre comillas, clase de filosofía, porque en realidad no es una clase, es un taller donde van a interactuar, van a participar todos. Entonces, pues bueno, si les llega a interesar, el link lo quise poner aquí, pero no me permite poner muchos links, pero creo que en mi descripción, en mi perfil, en mi biografía, ustedes pueden ver un enlace a Forms que ustedes pueden llenar ahí. Es un sondeo principalmente de qué horarios preferirían, cuánto estarían dispuestos a pagar, en qué fechas, de manera individual, grupal, etcétera, ¿no? Porque aquí voy a tratar de darle gusto a todos. Hay quienes no les gusta hablar en frente de muchas personas, pues bueno, podemos hacerlo uno a uno nosotros sin ningún problema. Lo ideal es que sea grupal para que haya interacción, para que haya opiniones de diferentes personas, que haya retroalimentación de otros y pues bueno, el aprendizaje sea mucho más completo, ¿no? Pero es como ustedes quieran, ¿no? Entonces, no estoy cobrando mucho, estoy tratando de no cobrar mucho, pero bueno, ahorita como les digo que me quedé sin empleo, pues estoy buscando la forma de solventar mis gastos y pues bueno, ¿qué más que hablando de filosofía, que es uno de mis grandes sueños, poder vivir en algún momento de la filosofía, ¿no? Y por eso estamos aquí, y por eso estoy a estas horas de la mañana hablándoles de estos conceptos de filosofía o de estas cosas de filosofía que, pues bueno, a lo mejor a muchas personas no les interesa, no les llama la atención, pero sé que los que se conectan, sé que los que ponen mucha atención aquí, pues puede expandirles la forma de pensar y puede expandirles pues el conocimiento, el criterio, el juicio, etcétera, ¿no? De verdad, la filosofía abre muchas mentes, la filosofía nos hace cuestionar muchísimas cosas y esa es la razón por la que estamos acá, ¿no? Les agradezco a los que son constantes, Loquito del Centro siempre es un constante, te agradezco muchísimo siempre tu participación, tu presencia, ¿no? Siempre, siempre es muy rica, muy redituable. Y pues bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es hablar de uno de los filósofos árabes, persas,
más importantes, bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? Todos son de los más importantes, pero es que de verdad aportaron muchísimo a la ciencia, aportaron muchísimo al conocimiento, al pensamiento y al desarrollo de muchísimas ideas de su época, tanto que hasta la fecha siguen presentes, siguen vigentes, se siguen estudiando y siguen siendo parte del pensamiento filosófico, ¿no? Como saben, siempre trato de dar una pequeña biografía o hablar un poco sobre el filósofo del que vamos a hablar, y pues bueno, vamos a hablar de Jalal ad-Din Muhammad Rumi, que para los compas más fácil, para evitarnos todo este problema de cómo se pronuncia, Rumi, así tal fácil, vamos a estar hablando de Rumi, pero su nombre completo es Jalal ad-Din, que bueno, ya se verán porque es Aladín en algunos casos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, ¿no? Que es Rumi, tal cual. Bueno, ¿quién fue Jalal ad-Din Muhammad Rumi? Fue un filósofo persa, tal cual. Bueno, independientemente de que haya sido persa, tiene mucha influencia en el Medio Oriente y en Occidente. Más adelante vamos a ver por qué, ¿no? Él era conocido o fue llamado Maulana, que es Mawlana, que significa nuestro guía. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo guía al Islam, cómo guía mucho del pensamiento islámico y en qué forma lo logra hacer, ¿no? Pero les digo, para los compas no es fácil decir Rumi para evitarnos el Jalal ad-Din Muhammad Rumi Maulana. No, mejor Rumi, se acabó, ¿no? Él nace en una provincia llamada Balkh, ¿no? Que es una parte de Persia, como les había mencionado, pero cuando hubo invasiones mongolas en la parte de Persa, pues se vio la necesidad, él y su familia, de emigrar, ¿no? Tuvieron que emigrar, hubo una emigración de su parte hacia lo que es Anatolia, Turquía, ¿no? Vamos a ver qué influencia tuvo Rumi principalmente en la conversión de Turquía al islamismo por sus ideas, ¿no? O sea, imagínense lo importante que fue que logró que un país o una región se transformase a una religión como en este caso es el Islam, ¿no? Llegando a Anatolia, en Turquía, pues bueno, él va a conocer a uno de los poetas más prominentes de la región, que es conocido como Shams al-Din Tabrizi, ¿no? O sea, tal cual es Tabrizi, vamos a evitarnos el Shams al-Din, digo, si ven que estoy volteando es porque también los nombres en árabe, pues son bastante complejos, ¿no? Entonces, cuando conoce a Tabrizi, pues bueno, él empieza a expandir un poco más su idea y conoce una rama del Islam que era un tanto, pues no voy a decir olvidada, porque en realidad no estaba olvidada, pero no era tan practicada, o sea, es decir, no era de las prominentes como conocemos hoy en día tal vez los musulmanes, los kurdos, los chiitas, ¿no? Esta rama era conocida como el sufismo, ¿ok? ¿En qué consistía el sufismo? Ahorita que entre de lleno a la filosofía de Rumi, les voy a explicar en qué consiste, pero él se ve coqueteado por la idea gracias a que Tabrizi le enseña en qué consistía el sufismo y decide dedicarse de manera devota a esta rama del Islam conocida como el sufismo, ¿no? Entonces, él decide adentrarse también a la poesía, empieza a escribir poemas, empieza a escribir versos, tanto en persa como en árabe. Bueno, no sé si tal cual sea el farsi, que es el idioma de Turquía hoy en día, pero bueno, el de ese entonces era el persa y bueno, hoy en día es también en el árabe, ¿no? O sea, en estas dos lenguas, ¿no? Para 1244, Rumi se convierte o es nombrado en esta rama del Islam como el Shaikh, ¿no? Que Shaikh significa maestro, tal cual. Ya no nada más era guía, sino que también era maestro en el Islam, ¿no? En esta parte del sufismo, ¿no? Entonces, él se vuelve maestro de la orden del sufismo de esta región de Turquía, ¿no? Y empieza a permear o empieza a tratar de poner una ideología diferente, bueno, no diferente, sino que trata de hacer una metamorfosis en el sufismo, ¿no? Adentrando o involucrando conceptos místicos y emocionales del Islam. Ahorita vamos a entender un poquito más ya que entre a la descripción, ya que entre a lo que es el sufismo, pero guárdense esto, ¿no? Una interpretación emocional. La religión a veces nos habla de emociones, todas las religiones nos hablan de emociones, nos habla de pensamiento, nos habla de ética, de valores, etcétera. Pero ¿qué tanto permean o qué tan importantes son las emociones en una religión? Y eso es lo que vamos a ver que tiene que ver aquí en el sufismo, ¿no? Ahora, tanto las emociones como las expresiones artísticas es algo que tal vez nosotros como seres humanos damos por sentado, que son parte de la expresión humana, del humanismo, etc. Bueno, para Rumi, la expresión corporal humana artística también va a ser muy importante para poder entender el Corán. Desde esta perspectiva de las emociones, creo que tiene mucho sentido, ¿no? Hablar de emociones, hablar de pensamiento, hablar de razón,
pero también hablar de la expresión corporal. Al fin y al cabo, el cuerpo también permite comunicar, es un lenguaje, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que va a tratar de involucrar acá por medio de la música y la danza. Creo que si ustedes en algún momento han visto películas o han visto videos o representaciones tal vez hasta cierto punto estereotípicas de los árabes, hay mucho canto, hay mucho baile y sabemos que hay una especie como de melodía muy típica de los árabes, ¿no? Este tipo de subidas y bajadas, pues bueno, tiene mucho que ver la influencia de Muhammad Rumi en este tipo de cosas, no solamente en el arte, sino también en la religión, ¿no? Entonces, vamos a ver, ya que entremos yendo al sufismo, qué tan importante fue esto, ¿no? Cuando muere Rumi, se funda la Orden Maulawi, que recuerden que era el nombre que le dieron a Rumi, en honor a él, que es una orden sufista conocida como Maulawi. Ustedes la pueden buscar y hasta la fecha todavía existe y se volvió famosa por lo que se conocen como los dervishes, así tal cual se conoce como los dervishes. ¿Quiénes son los dervishes? Búsquenlo si quieren, googleenlo, y son estas personas con turbante que tienen unos pantalones un tanto abombados, ¿no? O sea, como bombachos, ¿no? Y que bailan y giran, ¿no? De hecho, la característica principal es que tienden a suben, bajan y giran, y van subiendo y bajando y girando, subiendo y bajando y girando. Eso fue lo que aportó Muhammad Rumi a el sufismo y principalmente al Islam y al Corán. Ahorita vamos a ver qué tan importante es, porque ustedes dirán, bueno, unas danzas, unos bailes, el dar vueltas, ¿qué importancia tiene? ¿Qué tan, pues, religioso puede llegar a ser o qué nos puede aportar? Bueno, ahorita lo vamos a ver qué tan importante es, ¿no? Esto cambia el Islam, cambia el Corán. Bueno, no cambia el Corán, sino cambia la interpretación que se le da al Corán, cambia la interpretación que se le da al pensamiento y, pues bueno, revoluciona y cambia la forma en que se ve el Corán para la época en la que estamos hablando, que es el siglo XI, perdón, de la visión tradicional ortodoxa del Islam, ¿no? Esto es en resumen, así, o sea, les digo, trato de no darles una biografía completísima de quién fue la persona, sino que vamos a entrar de lleno al pensamiento, ¿no? Les voy a decir una frase de Muhammad Rumi para que vean un poco hasta dónde llega su pensamiento, qué tan grande puede llegar a ser la ideología de Muhammad Rumi y que en la sesión anterior, que fue el día de ayer que me conecté, que para explicarles cómo estuvo, por qué no había conectado, bla, 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 que les hablé de la teoría del huevo, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sé que a lo mejor muchos que están acá no se conectaron, no tienen ni idea de lo que estamos hablando, pero yo les voy a explicar, para eso estamos aquí y para eso estoy aquí, para expandirles el conocimiento, ¿no? Pero bueno, antes de que continúe, quiero agradecerles por estar aquí. Ya recuerden que si le dan así clic a la pantalla, esto llega a más personas. Digo, porque además tengo un like, seguramente es el de este loquito del centro. No importa, yo con 6 personas que están aquí constante, soy feliz. De verdad, créanme que a mí me hace muy, muy feliz estar en estos canales. Pero bueno, si podemos llevarlo a muchísimas más personas, qué mejor, ¿no? Y recuerden también dar like en YouTube. Recuerden que estos videos se están subiendo constantemente a YouTube. Ya están, bueno, en Spotify les digo que es donde más éxito tengo, ¿no? Tengo 2,700 personas. 50 seguidores diarios, 1,000 reproducciones diarias aproximadamente. Entonces, pues bueno, les agradezco a mis seguidores de Spotify. Hoy logré ya reanudar Apple Podcast, ya está algunos que otros seguidores en Amazon Music, entonces pueden encontrarme ya en todas esas plataformas. Ya traté de migrar también el podcast de audio a YouTube Music. Entonces, bueno, traten de buscarlo. Si no les aparece, pues bueno, denle chance porque creo que eso todo lo hice hoy. Entonces ahí hay un problemilla en cuanto a tiempo. Pero pues bueno, estoy tratando de expandir mis horizontes y llegar a todas las personas posibles, ¿no? Regresando entonces a Rumi. ¿Qué frase nos da Rumi que es así un poco existencial, pero al fin y al cabo va a tener mucho que ver con el Islam y el Corán? Dice, y cito: no te lastimes, no llores, no sufras. Todo lo que pierdes regresa a ti en otra forma. Nos pide que no suframos, nos pide que no lloremos, que no padezcamos, que no suframos angustia por aquello que hemos perdido o por aquellos que hemos perdido. ¿Por qué? Porque en algún momento esto o aquello va a regresar a ti de otra forma.
Sé que los que están a lo mejor escuchando, les digo, esto es la ventaja de un taller, porque les podría yo aquí preguntar de, a ver, ¿y tú qué opinas? ¿Qué quiso decir todo eso, no? De todas maneras, ustedes son libres de comentar, de poner en los comentarios qué entienden por esta frase, qué entienden por estas máximas filosóficas de grandes pensadores. De todas maneras, voy a tratar de contestar, siempre les doy prioridad a sus comentarios. Yo interrumpo lo que estoy diciendo para poder hablar de lo que ustedes comentan, pero siempre esta interacción es muy importante y bueno, qué mejor en un taller en vivo para que sea mucho más fructífera y mucho más completa, ¿no? Entonces, no sufras. Todo lo que pierdes regresará a ti en algún momento de otra forma, ¿no? Bueno, aquí es algo bien importante porque está obviamente tratando de la reencarnación. Él va a hablar de la reencarnación, pero no solamente es que vas a reencarnar, en otro ser humano. Puedes reencarnar en otra cosa. ¿Por qué? Porque vivimos en un ciclo y en un flujo constante en la naturaleza. Eso es lo que va a tratar de meter Rumi en el sufismo. Pero vamos a ver más a detalle qué es esto, ¿no? El sufismo es una visión estética o una interpretación estética del Corán. ¿Qué entendemos por estético? Aquello que es apreciable, aquello que se puede percibir, aquello que podemos catalogar como hermoso o que podemos catalogar como atractivo. Entonces, ya no nada más es una visión intelectual, racional, como lo dijo Maimónides en algún momento, como lo dijo Averroes, Avicena, hay que pensar, hay que razonar. Recuerden esta ideología que tenía Averroes de que solamente los intelectuales podían hablar de filosofía. Rumi dice, en el sufismo tenemos que hablar, sí, del razonamiento, pero enfocarnos también en toda esta visión estética, en todo aquello que perceptible y en todo aquello que podemos apreciar, ¿no? Que es aesthetic, por así decirlo, ¿no? Como dice la chaviza hoy en día. Eso es lo que trataba de ver, una interpretación aesthetic del Corán. Esto es bien interesante porque, bueno, los que saben o conocen o que han visto estereotípicamente el Islam o los musulmanes, pues bueno, son muy estrictos, son muy serios. Eso pasa casi con todas las religiones. Bueno, aquí trato de darle una perspectiva un tanto más humana. Sí, puede ser serio, puede ser racional, pero también puede ser un poco más estético, puedes interpretarlo no solamente con el lenguaje verbal, sino con otro tipo de lenguaje como el corporal, que son las expresiones artísticas, que es la música y la danza, ¿no? Dice, entonces, ¿qué sería un sofista? Bueno, los sofistas son otra cosa completamente diferente. Estos son sufistas, o sea, el sufismo con U. El sofismo es una pseudociencia previa a la filosofía, ¿no? Que era previo a Sócrates, por eso eran los sofistas, los presocráticos. Esto es una cosa completamente diferente, es con U, sufismo, ¿ok? Ahora, el sufismo existe en el Islam desde el siglo VII prácticamente, pero tal cual no había permeado porque obviamente el Islam radical o el Islam ortodoxo había tenido predominancia en esa zona y esta parte de la expresión corporal artística pues no era como muy, no voy a decir práctico, pero no era como muy atractivo para los islámicos de ese momento, ¿no? Incluso Rumi crece siendo un islamista ortodoxo, ¿no? Él siempre fue parte del Islam, pero fue del Islam ortodoxo, hasta que conoce el sufismo, hasta que conoce toda esta corriente de la estética sufista y es atraído a ello, ¿no? Entonces, cuando ya logra tener contacto con el sufismo, como les dije, cuando se muda a Persia aproximadamente en el siglo XIII a Anatolia, es cuando él comienza a transformarse, ¿no? Ahora, ¿de qué nos habla el sufismo en general o cuál es la visión tal cual del sufismo? Prácticamente, en pocas palabras, recuerden, esto es filosofía para todos, no voy a ir a conceptos complejos. Lo que va a tratar de hacer el sufismo es unir a Dios con el hombre por medio del amor. Ahora, aquí hay un concepto muy metafísico, muy difícil de definir, que es el amor, tal cual, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir el amor? Si lo vemos humanamente, pues tenemos muchas explicaciones, ¿no? El amor de madre, el amor de pareja, el amor de amigos, etcétera, que es un compromiso, que es una entrega, que es ser abnegado con la otra persona y la otra persona contigo, etcétera. ¿Qué sucede en la religión? Se puede amar a Dios y que Dios te ame de esa misma forma recíproca. En muchas religiones lo vemos así, en el mismo cristianismo lo vemos así, que Dios te ama, tú amas a Dios y pues bueno, es una relación prácticamente casi simbiótica, ¿no? Pero él dice, a ver,
hemos analizado tan racionalmente el Islam nosotros que nos hemos olvidado de los sentimientos, que es lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Entonces hay que unir a Dios por medio del amor, por medio de la imaginación, y de esta forma el sufismo lo que va a hacer es tratar de buscar la relación de lo divino con lo humano. A ver, hagamos un paréntesis. Todos en algún momento, todas las civilizaciones en algún momento han tratado de reconciliar a Dios y al hombre. ¿Y a qué me refiero con reconciliar a Dios y al hombre? No es que estén peleados, pero es que la presencia de Dios puede ser un tanto dudosa para el hombre y el hombre tiende a tener cierta duda en cuanto a la existencia y la actuación de Dios. Dice Rumi, en el sufismo podemos utilizar mucho la imaginación, podemos utilizar mucho el amor, y podemos utilizar mucho esta cuestión de los sentimientos y otro tipo de expresiones para explicar esta relación entre Dios y el hombre. Entonces, vean qué interesante es esto, porque en realidad nos está diciendo que el amor puede unificar a Dios y al hombre y a lo divino, ¿no? Entonces, creo que, les digo, a lo mejor suena hasta racional para ustedes. ¿Por qué? Porque pues así es la vida, ¿no? Y así han sido las religiones siempre. Pero para el Islam eso no era tan común, para el Islam eso no era tan, tan práctico. Es decir, ellos sabían que Dios te amaba, pero tú tenías que amar a Dios. Pero ¿qué relación simbiótica existía, no? Entonces, es muy interesante esto porque siempre hay que hablar de Dios. Exacto, estoy viendo el comentario que dice, si están peleados Dios y el hombre por la desobediencia de comer el fruto prohibido. En cuanto al cristianismo, en el Islam no ha habido ese pleito nunca, ¿no? O sea, siempre ha existido una relación entre Dios y el hombre. Pero ¿por qué este miedo? ¿Por qué este alejamiento? Bueno, Rumi, va a decir que a lo mejor no conocemos todavía las herramientas necesarias para interactuar con Dios. Entonces, esto es bien y bien interesante porque nosotros pensamos, como cristianos, como católicos, que la única forma en la que podemos interactuar con Dios es por medio del rezo, ¿no? En el Islam es igual, o sea, cuando llegan las 5 de la tarde y hay que mirar a la Meca y hay que rezar, es el medio del diálogo con Dios, ¿no? Pero Rumi decía, podemos hacer algo más, se puede hacer algo más que no sea solamente el rezo tradicional islámico ortodoxo, ¿no? Entonces, cuando él se convierte en maestro de la orden sufista, recuerden, sufista con U, el sofismo es otra cosa, ¿no? Él creía, o él consideraba que él, o bueno, estas personas que se dedicaban al sufismo, podían ser un medium entre Dios y el hombre. O sea, es decir, está Dios y está el hombre, pero no hay un intermediario, no hay comunicación entre ellos. ¿Qué es lo que van a hacer los maestros sufistas? Funcionar como intermediario entre Dios y el hombre. O sea, dan de cuenta que si aquí hay una línea y aquí está Dios y aquí está el hombre, los sufistas van a poder interactuar con Dios e interactuar con el hombre y no digo que mandarse mensajes, pero sí sería como encontrar la relación entre ellos, poder conectar a Dios y el hombre por medio de los maestros sufistas, ¿no? Ustedes se preguntarán, ajá, ¿y cómo, güey? O sea, nada más porque, soy sufista, soy maestro sufista y ya tengo línea directa con Dios, ¿no? O sea, yo descuelgo el teléfono, marco uno y es inmediatamente con Dios. No, vamos a ver qué es lo que nos dice Rumi, que existe o cómo puedes desarrollar esta media conexión entre Dios y el hombre, ¿no? Ahora, en contraste a la práctica islámica general, que pone mucho énfasis en lo que es el rezo, que en árabe es el dhikr, no sé cómo se pronuncia, dhikr, es que hay una H de por medio y creo que la H tiene un sonido medio en el árabe, entonces como dhikr, ¿no? Que es como letanía, como rezo que hacen los árabes de Halam, Hadin, Allahu Akbar, de todo eso que hacen, digo, que es parte de su proceso de rezo. Él decía, hay algo más allá de eso, ¿no? Hay algo más allá de lo que es un rezo tradicional, de lo que se hace usualmente hacia la Meca, ¿no? Estoy viendo que el Dusky, hola, el Dusky es también un seguidor muy ferviente, muchas veces se conecta, mucho tiempo sin verte, qué gusto que estés, espero que te esté gustando. Aprovecho para agradecerles a todos los que están conectados, que espero que les esté gustando, espero que estén compartiendo, que le estén dando likes. Recuerden que entre más likes den, llega más personas, tal vez por la hora no, pero pues bueno, tratemos de llegar a todas las personas posibles. Y recuerden que tengo mi taller de filosofía, el que guste inscribirse, está el forms aquí en la descripción. Síganme en YouTube, síganme en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Ya estamos prácticamente en todos esos escenarios, ¿no? Pero bueno, entonces,
Para hacer un contraste con el rezo, con el dhikr tradicional de los islamistas, que es el rezo de la Meca, Rumi va a proponer otra forma en la que se puede hacer este mismo rezo, esta misma interacción con Dios, que no sea solamente estar rezando, que en el cristianismo sería ir a la iglesia y Padre nuestro que estás en el cielo y Santa María, Madre de Dios, etcétera, y va a decir, vamos a proponer algo diferente, ¿no? Dice, vamos a tratar de hacer un análisis del Corán un poco más estético, que es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Es por medio de una expresión corporal que puede ser incluso hasta reveladora y que los mismos, ¿cómo se llama? Los maestros sufistas van a ayudar para poder hacer este tipo de expresiones corporales, ¿no? Él creía fervientemente que su tarea era comunicar las visiones que él experimentaba o que él presenciaba para poder anotarlas de otra forma, que no fuera un rezo, sino por medio de poesía. Fíjense qué interesante. Recuerden que él tenía la influencia del poeta turco, ¿no? Entonces, al tener la influencia del poeta turco, dijo, oye, ¿y si en vez de rezos también lo hacemos por medio de esta expresión humana, literaria, que es la poesía, ¿no? O sea, si lo pensamos bien, tal vez los rezos puedan ser considerados como poesía. Si hablamos de cristianismo, ¿no? Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Es una especie de poesía. Pero él decía, en el Islam no existía eso. Era Alá, cuídanos, Alá, protégenos, Alá, no sé esto, ¿no? Entonces él dijo, vamos a tratar de hacerlo por medio de la poesía, que es una expresión artística humana, ¿no? Y al ser artístico humana, pues entonces es otra forma en la que nosotros como seres humanos podemos expresarnos y tal vez ahí está la forma en la que nosotros podemos interactuar con Dios, ¿no? Piénsenlo, les digo, si tienen algún comentario, algo que añadir, no están de acuerdo, pero tienen algo más que agregar, recuerden que el chat está abierto para todos, ustedes pueden participar de la forma que ustedes quieran. Aquí no hay restricciones, yo no tengo la verdad absoluta, yo no soy omnipotente ni omnisciente, nada. Aquí tenemos que todos participen, de que todos hablen y de que todos logren interactuar en el canal, ¿vale? Entonces déjenme sus comentarios en el chat, déjenme sus comentarios o sus aportaciones y sin ningún problema podremos participar y hacer que todos participen de este live, ¿no? Entonces, recuerden que la visión del Islam es que el universo es el centro de todo, ¿no? Y que el universo es continuo y el universo es constante, ¿no? A ver, estoy viendo un comentario que dice, yo estoy en desacuerdo porque han destruido con su ideología y culturas y avances en otros países. Bueno, a ver, no sé a qué te refieres, si pudieras explicar un poco más a fondo, porque no sé, bueno, Rumi no hizo nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver a qué te refieres con eso, si puedes explicarlo un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, al ser el universo eterno, él decía que existe un flujo infinito de la vida. O sea, es decir, el universo no solamente es una constante, no solamente es infinito y extenso, sino que es un flujo. ¿A qué se refiere un flujo? Bueno, si pensamos en un flujo es que no es lineal, tiende a ser va y viene o tiende a ser circular, ¿no? Tiende a ser elíptico, por así decirlo, ¿no? Si lo analizamos bien, muchos astrofísicos han llegado a la conclusión de que el universo no está estático, que está constantemente viajando. Y lo mismo el sistema solar, ¿no? O sea, en realidad no está estático, va viajando y no va viajando de manera vertical, no va andando en línea recta, sino que va en una especie de espiral, ¿no? En una especie de flujo. Entonces, justamente eso es lo que va a decir Muhammad Rumi. No es una línea constante el universo, sino que es una especie de flujo, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a tratar de explicar Muhammad Rumi, a diferencia de lo que se tenía tradicionalmente conocido en el Islam, ¿no? Entonces, el hombre y Dios son parte de este flujo y los dos son parte clave del flujo constante del universo, ¿no? Entonces, al ver esto o al analizarlo, estamos viendo que está rompiendo completamente con la ideología de un universo constante, de un universo lineal, de un universo que sigue temporalmente. Aquí rompe completamente con el concepto de la temporalidad lineal. Y eso ya estamos hablando de física cuántica y les digo, yo no me meto con eso. La neta, yo trato de no hablar de física cuántica o de conceptos de física que no comprendo y no entiendo, pero tratamos de explicarlos desde la filosofía, que eso sí trato, bueno, creo que entiendo un poquito más, ¿no? Entonces,
El hombre es parte del universo, va a decir Rumi. Creo que eso lo podemos asegurar y afirmar de todas las religiones, ¿no? El hombre es una parte importante, ¿no? Lo que busca hacer Rumi es explicar qué lugar tenemos en el universo. Porque bueno, o sea, el hombre está en el universo, pero ¿qué papel juega? ¿Qué papel tiene en este universo donde hay una presencia divina de un Dios omnipotente y omnisciente, ¿no? Entonces, fíjense, lo que está tratando de hacer aquí Rumi es tratar de darle un valor, no divino, pero sí un valor en la presencia de la existencia humana al hombre, a diferencia de ser solamente un actor. Aquí va a darle una importancia y un papel importante a que pueda ser parte de la creación, de la existencia y de este flujo que nos habla este Rumi, ¿no? Entonces es bien importante y bien interesante, ¿no? Voy a leer sus comentarios para hacer un break rapidísimo. Dice, saludo de la Sharia con el Islam, ha estudiado a veces en países como Afganistán, Irán, Palestina. Bueno, sí, en eso, o sea, todas las religiones lo han hecho, no nada más es el Islam. ¿Cuántos intelectuales se perdieron también en la Inquisición, que es cristiana católica? Entonces, pues bueno, creo que el comentario del Dusky es atinadísimo, que dice, confundes religión extremista con filosofía y está bien. Yo no creo que sea ignorancia, no, es un comentario. Ningún comentario a mí me parece ofensivo ni me parece que sea extremo, ¿no? Creo que es parte de, porque tiene mucha razón. Digo, el Islam ha causado mucho detrimento, pero también otras religiones, ¿no? Entonces, no lo cataloguemos única y exclusivamente como el Islam, ¿no? Pero sí, ¿no? Pero sí hay que tratar de definir que la religión y la filosofía son completamente diferentes. Recuerden que Averroes trató de reconciliarlo, ¿no? También Mohammad Rumi trató de reconciliar la filosofía y la religión, pero pues bueno, siempre hay que tener esta mente abierta de que no hay que hacer todos absolutos, aunque loquito del centro diga, es que sí hay absolutos, yo creo que no, ¿no? Pero bueno, ese es justamente ese caso, ¿no? Entonces, ¿qué papel tan importante tiene el hombre en el universo? Bueno, Rumi, y ya su visión del sufismo, va a decir que el hombre es una conexión entre el pasado y el futuro en un proceso de vida continuo de muerte y reencarnación. A ver, va de nuez. Él decía que el hombre es un vínculo o una conexión entre el pasado, el futuro y el continuo proceso de la vida, la muerte y la reencarnación. Vamos a tratar de explicar, entender, recuerden, esto es filosofía para todos, traté de hacerlo, o sea, parafrasear lo que dice Rumi de una forma muy sencilla, pero vamos a tratar de explicarlo de una forma mucho más clara. Pensemos lo siguiente, imaginemos que el universo en efecto es una línea recta, ¿no? Y que el transcurso del tiempo es una línea recta. ¿Cómo percibimos los hechos? Pensemos en la primaria, pensemos en la secundaria que su maestra de historia les decía, hagan una línea del tiempo de México del siglo XIX al siglo XXI. Y ahí vas, ¿no? 1900, 1910, 1920, 1810, 1820, 1830, 1900, 1915, bla, 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 hasta el 2024, ¿no? Ok, ya está la línea del tiempo, ¿no? Lineal, horizontal, continua. Rumi va a decir, nosotros somos un vínculo entre el pasado y el futuro. O sea, es decir, está el pasado y está el futuro y estamos nosotros. Somos la conexión entre los dos. Necesita la presencia del hombre para poder hablar del pasado y para poder hablar de un futuro. El futuro que no ha sucedido y un pasado que ya sucedió. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué tiene que ver con el flujo del universo y qué tiene que ver con los ciclos de vida, muerte y reencarnación? Va, denme chance, voy a tomar agua porque el calor está espantoso y además la garganta pues tiende a secarse, ¿no? Y la boca. Pero bueno, entonces, imaginemos otra vez la línea del tiempo y estamos nosotros, pasado y futuro. Siempre relacionamos que en la vida el flujo es constante y lineal. Se vuelve pasado con las experiencias que ya vivimos. Se vuelve futuro cuando vivimos en el presente y algo no ha sucedido. Dice Rumi, ¿qué sucedería si nosotros los seres humanos, en un ciclo de vida, muerte y reencarnación, no solamente viviéramos en un flujo lineal, sino que al vivir, al nacer, vivir y morir, al morir reencarnásemos, pero no reencarnásemos en el flujo lineal de la vida? O sea, es decir, no vamos a reencarnar en el futuro. Podríamos reencarnar en el pasado. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo podríamos reencarnar en el pasado si ya pasó?
Imaginemos lo siguiente, no puedo aquí explicárselos gráficamente, pero imaginemos el símbolo del infinito, ¿no? El símbolo del infinito es 12, una especie como de elipses, 8 acostado, ¿no? Entonces, al ser el 8 acostado, quiere decir que, bueno, es una secuencia lineal. En algún momento va a chocar con la otra línea, pero rompe esa línea, la atraviesa, vuelve el flujo y vuelve a chocar. ¿Qué pasaría si en vez de que fuera solamente chocar una vez, se expandiese esa línea un poco, ¿no? O sea, en vez de que fuera solamente constantemente una vez y constantemente estar chocando en el mismo punto, pudiese expandirse unos metros y a la hora que regrese chocar en una línea un poco más hacia la derecha o más hacia la izquierda. Entonces pensemos en un flujo que es constantemente entre el pasado y el futuro, que se expande y que puede chocar con el pasado y el futuro. Voy a tratar de explicarlo porque sé que es muy difícil gráficamente no poder hacérselos aquí ahorita en vivo y que los que nos estén escuchando en Spotify o me estén escuchando en Amazon o en Google o en Apple, perdón, pues no van a entender, ¿no? Pero imagínense que ese 8 está constantemente moviéndose una bolita en medio, ¿no? Y al momento en el que cruza, esa línea se va a expandir un poco más hacia la derecha y a la hora de regresar por lo mismo de esa expansión, ya no va a chocar en el mismo punto, va a chocar o más hacia la derecha o más hacia la izquierda y va a volverse a expandir y va a volver a chocar en otro punto y así constantemente. Eso es lo que creía Rumi que sucedía con el universo, el hombre, Dios, el tiempo, la divinidad, la reencarnación y la vida. Tú vas a morir, pero vas a reencarnar ya sea en que tu universo, el universo en el que estás, se expanda y choque hacia atrás o choque hacia adelante. Les digo, si quieren, vean esta teoría del huevo, búsquenla en YouTube, la van a encontrar, es muy común, hay una animación muy fácil, muy padre. De eso es lo que nos hablaba Rumi. Ya no es, cuando me muera voy a reencarnar, pero voy a reencarnar en el futuro. No, puede ser que en este flujo de elipse de 8 al revés constante y su expansión, estas líneas van a ir chocando tanto adelante y hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En pocas palabras, tú puedes morir hoy, pero vas a reencarnar o en el pasado o en el futuro, ¿no? Siempre creemos que la reencarnación pues es lineal. Yo muero ahora y la línea temporal es constante hacia adelante. Él decía, no necesariamente es constante hacia adelante porque es un flujo en elipse que va y viene entre pasado y futuro, que está en constante expansión y que va a chocar en diferentes momentos temporales, tanto presente, pasado o futuro, ¿no? Sé que esto puede generar muchísimas dudas. Voy a leer sus comentarios, sé que no hay muchos, pero vamos a tratar de ver qué dice, ¿no? Antes que nada, les agradezco sus comentarios, su presencia, su participación. Es muy bueno siempre, ¿no? Dice Francisco, sería un laberinto sin salida. ¡Ojo! Esto es bien interesante, ¿no? Porque sí, sería infinito. El universo es infinito, es eterno, es constante. Seguimos, hasta la fecha estamos en el universo en un laberinto sin salida. Que creemos desde nuestra percepción religiosa, filosófica, social, que al morir se acaba todo o que nos vamos al cielo, no quiere decir que la vida, el universo, va a continuar con su eternidad, ¿no? Entonces sería simplemente que somos nosotros parte clave del universo, de la divinidad de Dios, de la reencarnación y de la existencia misma, ¿no? Se compra un pizarrón, sí, estaría bien, no sabría dónde ponerlo, pero igual y se los dibujaría aquí. Ah, pues qué estúpido, puedo hacerlo en el iPad, pero bueno, déjenme ver si ahorita puedo encontrar rápido una app para poder hacerlo. Sí, déjenme ver, denme chance, ¿no? En lo que hablamos y vemos los comentarios, porque creo que sí tenía una app de pizarrón, pero ya las borré todas. Qué imbécil soy. Ni hablar, pero bueno, después lo haré, les trataré de explicar, sería muy bueno tener una app aquí así para eso, pero sí, ¿no? Dice, ¿qué caso tendría la existencia si no? Espérenme, es que ya saben que aquí el mouse es una porquería. La existencia si no llega a ninguna parte, ojo, no dice que no llegue a ninguna parte, sino que llega a diferentes partes. El problema es que tenemos la idea de que la reencarnación llegamos a, pues bueno, viví hoy, voy a reencarnar en 20 años, de cuando me muera en otros 40 años. Él dice, no, puedes reencarnar en el pasado, puedes reencarnar en tu presente que ya va a ser pasado, ¿no? Por eso somos la conexión entre el presente y el pasado. Dice, esas son las preguntas que se analizaban. ¿Qué sentido tiene la vida humana? Justamente, ¿no? Dice lo mismo que Sísifo, sí, ¿no?
porque Sísifo hacía la tarea misma constante todo el tiempo. Aquí sería hacer cosas completamente diferentes en un universo que no tiene un flujo lineal de tiempo, ¿no? Entonces es similar, pero no lo mismo, ¿no? Dice, aunque el humano es infinito hacia el pasado, lo más probable sería siempre reencarnar en el futuro. Exacto, eso es lo más probable. Rumi dice, no necesariamente, porque aunque avanzas hacia el frente, en esta expansión un poquito más hacia un lado, ya vas a chocar entonces hacia atrás, ¿no? Pero si se expande para acá, entonces vas a chocar hacia atrás. Entonces, fíjense qué interesante es esto. Para mí me parece maravilloso, me vuela la cabeza, ¿no? Dice, hola, siempre te escucho, soy arquitecta y me corrieron, ahorita soy costurera, acoso y te escucho. No, mira, estamos en lo mismo. Yo era traductor, era profesor, era project manager de una empresa muy mamona. Hace 2 semanas me corrieron y pues estoy hablando ahorita aquí de filosofía. El chiste es no rendirse, el chiste es siempre apasionarte y creo que todos los seres humanos tenemos una capacidad siempre de hacer algo de provecho, ¿no? Entonces, mucho ánimo para ti, mucho ánimo para todas las personas que estén sufriendo algo similar, ¿no? Pero, pues bueno, aquí estamos. Recuerden, por lo mismo, mi taller de filosofía está abierto. Aquí está el Forms. Si se quieren integrar, quieren participar, me ayudarían muchísimo, muchísimo. Y pues bueno, ustedes interactuarían muchísimo mejor en este taller, ¿no? Dice, ¿qué crees que descubrí? Me encanta, descubran cosas, eso es buenísimo. Dice, si la teoría resultara ser cierta, estaríamos viviendo al lado de un Aristóteles sin saberlo. ¡Oh! Esto sería increíble, ¿no? No nada más eso. Podríamos nosotros mismos haber sido Aristóteles, ¿no? Y esto suena padrísimo, pero también pudimos haber sido un Joseph Stalin, un Francisco Franco, un Adolfo H., ¿no? Eso es lo que también búsquenlo, les digo, les va a gustar esta percepción de la teoría de Rumi, que es la teoría del huevo, les va a gustar porque tiene mucho de sufismo rumista en la teoría del huevo, pero podría ser, ¿no? No solamente estamos conviviendo a lo mejor al lado de un Aristóteles, sino que pudimos haber sido Aristóteles, pudimos haber sido Platón, pudimos haber sido Sócrates, ¿no? No, o sea, vemos estas vidas pasadas y creemos que son vidas aisladas a nosotros. Dice Muhammad Rumi, tal vez somos este vínculo entre el pasado y el futuro y a lo mejor toda la existencia somos nosotros mismos en otra temporalidad, ¿no? Es una maravilla esto, ¿no? Dice, maestro Eckhart, teólogo alemán, apenas lo descubrí en la biblioteca de mi universidad. Lo voy a revisar, excelente. Siempre sus recomendaciones. Lo bueno es que ya ahora el chat se guarda. Antes se me perdía completamente todo eso. Ahorita ya se guarda, entonces todas sus recomendaciones ya las tengo anotadas, ¿no? Y bueno, ustedes siempre que aportan, me parece maravilloso. Dice, yo le enseñé todo lo que sabe Aristóteles. Probablemente fuiste Platón. No lo sabemos, ¿no? O sea, sé que suena tal vez un poco descabellado, pero su teoría tiene sentido en cuanto a la expansión del universo, en cuanto a aquel cíclico, en cuanto al flujo. Muchos físicos, si algún físico me llegase a ver en algún momento, diría, tiene cierto sentido, ¿no? Sé que a lo mejor ya hay otras explicaciones, sé que a lo mejor ya está refutadísimo esto, pero ¿quién lo había pensado de todos ustedes? ¿Quién en su día a día decimos, pues yo voy a pensar si el universo es cíclico, es un flujo, es terminable, es finito, es infinito? Nadie. Este canal es justamente para eso, para despertarlos, que dejen de estar viendo Venga la Alegría, Sabadazo y todas esas estupideces que solamente les pudre el cerebro, la casa de los famosos, no sé cómo se llama. No tengo nada en contra de eso, es distracción, ¿no? Pero digo, sí veo tantas mentes putrefactas por eso que hay muchas cosas que nos pueden cambiar el pensamiento, ¿no? No digo que mi podcast y yo sea lo más maravilloso, pero estamos tratando de que cambien esta perspectiva y les ayude a mejorar pues la forma en la que piensan y razonan y llegan a un criterio diferente, ¿no? Entonces, todo es cíclico. Dice, no vean las mañaneras, por favor. Yo tengo que verlas porque lamentablemente, afortunadamente, ese es el trabajo que me mantiene vivo ahorita, trabajando para la política ahorita. Les digo, no les voy a decir ni quién, ni para qué, ni por qué. O sea, es parte de, ¿no? O sea, la verdad he visto, o sea, no quiero sonar como típico influencer de, las propuestas del partido tal. No, pero no he visto cosas tan erradas, ¿no? Para la persona que estoy trabajando, creo que tiene una visión bastante centrada. Ya si ella como persona, o sea, decide hacer cosas chuecas, pues ya es cosa de ellos. Yo estoy tratando de hacer todo lo posible con mi expertise político internacionalista para poder apoyar y pues bueno, para ayudar a un México mejor. Créanme que si yo viera basura no lo estaría haciendo y hasta el momento no he visto nada malo, ¿no? Regresando al punto, no quiero meter política en estos podcasts, no, jamás lo voy a hacer, a menos que sea un podcast de política, que ya hablaremos de Sartori, hablaremos de, se me fueron varios politólogos. Pero bueno, en fin, imagínense, el político no se acuerda de los politólogos, pero en fin, ¿no? Entonces, este infinito se va extendiendo, va chocando, si se extiende hacia la izquierda, se extiende a la derecha, regresa presente, regresa pasado, pero ¿quién es la pieza central? Nosotros, el hombre. Nosotros somos los que vamos a estar
en la conexión de este flujo infinito del universo. Cíclico, ya no lineal, ya no presente, pasado, futuro, ¿no? Mucho tiene que ver, si no vieron tuvieron la oportunidad de verlo, vean el episodio de Boesio, se los voy a dejar por aquí, donde hablaba de la temporalidad de Dios, ¿no? Que Dios no respeta la línea temporal, Dios puede percibir todas las líneas temporales en todo momento, ¿no? Hagan de cuenta así como en la serie de Loki, así, pero nada más Dios, ¿no? Entonces no puede actuar, no puede interactuar con nosotros, pero nosotros los seres humanos sí interactuamos en el universo, y al interactuar y vivir en este ciclo eterno de vida, muerte y reencarnación, podemos haber sido alguien del pasado y seremos alguien del futuro. Entonces vean qué interesante es eso, ¿no? Si vemos en el universo infinito, ¿por qué tendríamos que estar fuera de sus leyes? Exactamente, así funciona el universo, en expansión, en flujo, en avance, y al ser parte de, también tenemos flujo, expansión y avance, ¿no? Dice, espérame, estoy pendiéndome aquí, estoy empezando en filo, ¿qué me recomiendas? Ya saben, típica recomendación de profesor de filosofía de prepa, El Mundo de Sofía. Comienza con eso. ¿Te quieres adentrar un poco más? Te recomiendo, ve mis videos en YouTube, ve mis videos, escucha mis audios en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. Ahí vas a encontrar estos podcasts, Filosofía para Todos, sencillos, claros y sin ni tanto alboroto, ¿no? Qué bueno que te empiezas a adentrar a la filosofía. Me da muchísimo gusto, ¿no? Ahora, regresando ya al punto. Ya entendimos esto. Creo que ya entendimos un poquito más esto, ¿no? Dice Rumi, la muerte y el deterioro son inevitables, son parte de la naturaleza, es parte de la vida, parte del flujo, ¿no? Las cosas dejan de existir, las cosas terminan, las cosas acaban. Dice, pero no terminan. Y aquí regresemos a Aristóteles y el materialismo. Y regresemos a la química. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si hablamos de materia, el ser humano, la conciencia, esto que es intangible, metafísico, ¿respetará las leyes materiales físicas? No lo sabemos, ¿no? Pero si lo hiciese, entonces tendría mucho sentido la teoría de Rumi. ¿Por qué? Porque nada deja de existir, simplemente hay una transformación, ¿no? Ahora, recuerden lo que él dijo, no sufras, todo aquello que pierdes regresará de otra forma. No te está diciendo que en otro ser humano, de otra forma, de un pensamiento, de una idea, de un sentimiento, de un animal, no lo sabemos. No sabemos qué puede ser. El pedo es que siempre queremos reencarnar en otro individuo porque creemos que somos los únicos seres que tenemos una conciencia y parte del mundo. Rumi dice, sí, el ser humano es clave, pero también puede reencarnar en cualquier otra cosa, no única y exclusivamente en un ser humano, ¿no? Y les voy a leer una cita tal cual de Rumi que dice, me encantan las citas de la filosofía oriental o árabe porque son muy tácitas, ¿no? Son muy sencillas y muy reveladoras, ¿no? Dice tal cual Rumi, morí como un mineral y me convertí en una planta. Morí como una planta y me transformé en un animal. Morí como un animal y fui un hombre. Él no nos habla de que fuimos Aristóteles, que si fuimos Francisco Franco, que si fuimos el Mahatma Gandhi. Pudiste haber sido un perro, pudiste haber sido una piedra, pudiste haber sido una guitarra, o sea, madera hecha guitarra. Ahora eres un hombre. Cuando dejes de ser un hombre, volverás a ser piedra o serás otra cosa en este flujo infinito y constante atemporal entre pasado y futuro, que es el universo y el mundo entero. Ahora dice las leyes de la física, que no sé qué, tanto así que ¿cuántos físicos no desean poder viajar al pasado? Teóricamente es imposible, bueno, teóricamente es posible, prácticamente es imposible, pero existe la teoría de que se pueda hacer. Entonces, filosóficamente todo se puede, ¿no? Entonces, el simple hecho de pensarlo dio paso a muchísimo pensamiento y a muchísimas teorías y a muchísimas cosas que a lo mejor hoy damos por sentadas como leyes, pero que comenzaron en esto. Y recuerden, estamos hablando del siglo XI, ¿no? Siglo XII. O sea, no estamos hablando del siglo XXI y son pensadores que marcaron muchas cosas de la ciencia y que a lo mejor por decir, es que fueron árabes, es que fueron islámicos, es que fueron filósofos. Lo siento, la filosofía es la madre y será siempre la madre de todas las ciencias, ¿no? Regreso a sus comentarios antes de continuar con Rumi. Y bueno, les agradezco muchísimo sus comentarios, su participación. De verdad es muy, muy rico, muy fructífero todo lo que ustedes hacen aquí, ¿no? Dice... ¿qué dice con algo fácil Kant? Sí, no, te están troleando, no lo hagas. Tampoco con Hegel, también te están troleando. Wittgenstein tampoco, también te están troleando. Dice, cada hábito bueno o malo te ubica en una nueva órbita sobre la que das vueltas hasta que sales de ella. Eso en tu vida diaria. Creo que la vida diaria y el universo, yo lo creo, esto es una perspectiva muy mía, ¿no? Pero muy personal, es que lo que haces en tu vida es cíclico y rutinario y costumbre, ya lo decía David Hume en algún momento, ¿no?
el universo tiene leyes, tú mismo lo dijiste hace rato, no creo que fuiste tú. Entonces, él cree que estas leyes son parte de todos. Y lo que hagas en tu vida, pues es parte de tu vida y a lo mejor veámoslo desde una perspectiva estoica, es lo que tienes que hacer, lo que te corresponde. Pero hay un flujo de la vida, decían los estoicos. Muhammad Rumi dice, hay un flujo del universo. No puedes salir de ese flujo, no puedes salir de ese ciclo. Según Rumi, recuerden que yo aquí no es que yo me encalzone y diga, huevos, es que es así. Yo me pongo en el papel de Rumi, defiendo sus ideas y refuto sus comentarios o trato de complementarlos para que ustedes entiendan más a fondo el pensamiento de Rumi, ¿no? Y sabemos que quizás Doctor Strange, pues sí, pero eso ya es más allá de la realidad, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso decía Rumi, no temámosle a la muerte. No tenemos por qué sufrir la pérdida. Todo en algún momento en este flujo eterno, expansivo de entre pasado y futuro, regresará. Entonces no tengas miedo. Incluso puede ser que lo que tengas o lo que vayas a hacer sea algo valioso para alguien más o tú fuiste algo valioso para otra persona, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos por qué sufrir, ¿no? Entonces, espero que hasta aquí estemos claros. Quiero darme un break otra vez. Muchas gracias por sus likes, por sus comentarios. Síganme en Spotify, síganme en YouTube. Todo esto recuerden que se sube a YouTube para que ustedes puedan pausarlo. Si no lo han entendido al 100%, lo pueden pausar, regresar y escucharlo las veces que ustedes quieran. Y bueno, favor que me harán, porque pues obviamente eso me ayuda a que haya más seguidores, que haya más, y el algoritmo funcione más y pues llegue a muchísimas más personas. Y siempre les voy a dar, ya todos los días voy a meter aquí mis anuncios. Les invito a que se unan al taller de filosofía. Créanme que les va a encantar, ¿no? Pero bueno, entonces, para asegurar, dice Muhammad Rumi, el crecimiento de un ser humano con otro y el universo y la divinidad, debemos buscar un crecimiento espiritual, ¿no? Y buscar un entendimiento divino y la relación entre lo humano y lo divino. Rumi va a decir, las palabras ya no nos ayudaron, las oraciones vemos que no funcionan hasta este momento para poder conectarnos con lo emocional, con lo divino, perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos, como se los dije al principio, en las emociones, otro tipo de lenguaje, las expresiones artísticas. Y él específicamente va a hablar de la música y la danza, ¿no? Ya hizo de la poesía también una expresión para comunicarse con Dios, pero la música, las canciones y la danza va a ser una forma en la que él va a tratar de hacer que el Islam llegue a todos y que se comunique o que existe esta conexión con Dios, ¿no? Entonces, las ideas místicas de Rumi, ¿no? Fueron muy inspiracionales para el Islam, para el sufismo, tanto así, en ese momento no tanto, pero hoy en día, o más bien ya en época contemporánea, moderna, oye, le di un golpe al micrófono, nos ayudó o les ayudó al Islam a entender otras cosas que daban por sentados dentro del Islam, ¿no? Entonces, no fue muy seguida esta idea durante la época de Rumi, pero después empezó a evolucionar poco a poco. Tanto así que ya la ideología del sufismo es una ideología clave del Islam ortodoxo, bueno, no del Islam ortodoxo, perdón, sino de la práctica del Islam hoy en día, ¿no? Tanto así que convirtió a Turquía en Islam, ¿no? O sea, Turquía logró convertirse en un país islamista ortodoxo con las ideas del sufismo de Muhammad Rumi. Entonces, por eso les dije al principio, ¿hasta dónde llegó el sufismo de Rumi? Bueno, nada más a convertir a todo Turquía al Islam, ¿no? Y a tener estas ideologías de los bailes, de la música, del canto, que son parte de la forma en la que busca el Corán o los sufistas, en este caso, para conectarse con Dios. Y es muy diferente. Y esto, ojo, no estoy diciendo que sea una influencia directa y que viene de aquí, pero influyó mucho a que el cristianismo tomase esos aspectos también, a cantar en las iglesias, a que los evangelistas aplauden y visten sus túnicas y cantan, a expresiones artísticas diferentes. Bueno, quien lo comenzó fue el sufismo de Alal-Haddin Muhammad Rumi en, persa, en Turquía, que logró convertir a los turcos al Islam y que hoy en día tienen muchas de estas prácticas artísticas corporales, otro tipo de lenguaje para interactuar Dios y el hombre, ¿ok? Ahora, imagínense hasta dónde llegó, que incluso en los New Age de los 60, ya del siglo XX estamos hablando,
tenía mucho que ver con eso. Ustedes vean imágenes de los hippies en Estados Unidos en los 60 y eran bailes y bueno, obviamente estaban ahí fumados con otras cosas, pero iban, venían, cantaban, expresiones artísticas. Vean un video de Woodstock y no solamente está el que toca canciones de protesta, etcétera, sino que está aquí el que baila por las protestas. Por ejemplo, el caso de la chica aquí muy famosa en México que bailaba por el feminismo, es una expresión artística, es una expresión corporal, es un medio de comunicación. Rumi en el siglo XII dijo, podemos usarlos para comunicarnos con Dios, para comunicarnos con la divinidad, para estar en contacto con el universo, con esta cosmología y esta cosmovisión que nos vio nacer, en este caso el Islam. También lo hace el cristianismo, lo hacen muchas religiones y lo hacemos muchas personas que estamos en contacto con el lado artístico. Yo en lo particular soy cantante y también soy músico, o sea, toco la guitarra, el bajo, la batería, y creo que es una expresión corporal del lenguaje muy rica. Ahora, si lo incorporas al lado espiritual, como lo hicieron los musulmanes, bueno, en este caso no los musulmanes, los sufistas islámicos, pues bueno, obviamente te puede llegar a ayudar a tener una conexión con la naturaleza, con el universo, con el mundo y contigo mismo mucho más profunda, ¿no? Entonces, eso fue la importancia y ese fue el gran aporte que nos dio Al-Din Muhammad Rumi a la filosofía, a la religión, a la ciencia, al entender el universo, al entender al ser humano, a entender a Dios y a tratar de entender nuestra existencia y entendernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, fue un gran pensador, les digo, lamentablemente por ser árabe en Occidente tendemos a, es que era árabe, es que era musulmán, bueno, sufista, era islámico, y tenemos este estereotipo contra los islámicos. Olvidémonos de eso. La filosofía expande mentes, la filosofía abre mentes, la filosofía nos hace ver la forma de manera diferente y eso es lo que tratamos de hacer aquí en este canal, tratar de expandirles el conocimiento, no quedarnos solamente con los típicos filósofos pensadores, Aristóteles, Sócrates, Platón, Nietzsche, Kant, Schopenhauer, Hegel, bla, bla, bla. No, aquí también vamos a hablar de estos filósofos que fueron clave en el desarrollo del ser humano, ¿no? Uno de los grandes seguidores ya del siglo XX fue Muhammad Ali Jinnah. ¿Quién fue Muhammad Ali Jinnah? Una persona común y corriente que siguió el sufismo de Muhammad Rumi y logró el movimiento independentista de Pakistán. En los 30, o sea, estamos hablando de 1930, gracias a Muhammad Rumi del siglo XI, Pakistán logra su independencia, convertirse al Islam sufista y, bueno, ser todavía pieza clave en el siglo XX de movimientos sociales, de movimientos históricos, y en algún momento no sabemos, a lo mejor les volteo a ver el nombre porque sí está raro, Muhammad Ali Jinnah fue Muhammad Rumi en alguna línea temporal de esta expansión universal que nos habla del flujo del tiempo, de Dios, de la vida y del hombre, Muhammad Rumi. Quiero ver sus comentarios, quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué les parece? Obviamente esto es un resumen súper sencillo de lo que es la filosofía de Rumi. Siempre trato de hacerlo lo más rápido posible, lo más digerible posible para que todos lo puedan comprender. Pero es algo muy interesante. Es algo que va más allá de la comprensión natural o tradicional que tenemos del universo. Es bien interesante ver otras percepciones y hacer nuestro propio criterio, hacer nuestro propio juicio. Podrá haber comentarios acá que no me gusta, no lo comparto. Está bien. Pero siempre que refuten o siempre que apoyen, háganlo con bases, con evidencias. Yo, que siempre vengo aquí a estos vivos a tratar de darles este conocimiento, siempre me preparo. Uno de mis mayores miedos es decirles una estupidez, decirles algo mal. Digo, soy humano, soy perfectible, es normal que pueda llegar a equivocarme, pero siempre investigo, siempre estudio, siempre reviso mis apuntes, todo para poderles dar la información lo más precisa posible, ¿no? Sin embargo, bueno, puede haber algunas cosas que a lo mejor diga mal, les digo, yo no tengo la razón absoluta. Ya cuando yo diga, esto es mi opinión, pues será mi opinión y eso sí lo pueden criticar, atacar y refutar. Siempre me trataré de ponerme del lado del filósofo. ¿Para qué? Para que ustedes lo entiendan mejor y que entiendan cómo él lo trataba de definir y de entender. Sé que no es lo mismo, sé que no es igual, pero porque no soy el filósofo, ¿no? Es lo mismo que pasa con las traducciones, cuando traducen del alemán al español, o del árabe al español, o del árabe al inglés y del inglés al español, pues ya se perdió la idea en realidad, ¿no? Pero, pues bueno, yo trato de explicarle la filosofía lo más amena, sencilla posible, principalmente para que todos ustedes se interesen por la filosofía y comencemos a expandir nuestra visión, ¿no? Voy a leer sus comentarios. Déjenme ver en cuál me quedé. Dice, hablando de su idea de reencarnación, a ver, es que aquí dice, ¿hizo alguna argumentación para defender su postura o se quedó en lo que pensó? Dice, el centro hablando de su idea de reencarnación, claro, ok, ya había quitado aquí mis cosas, pero les voy a decir,
unas obras donde él escribió todo esto, si los quieren buscar. Tengo aquí las obras más importantes de Rumi. Una de ellas es Rimas de profundo significado espiritual, así se llama una obra, Rimas de profundo significado espiritual. Otra se llama Los trabajos de Shams de Tabriz, que es el poeta que les digo que conoció en Turquía. Otra obra se llama Lo que está dentro, esa está muy interesante. Y otra que se llama Las 7 sesiones. Entonces, les recomiendo, si quieren buscarlo, ahí pueden ustedes respaldarse todo lo que les estoy diciendo aquí, otro tipo de pensamiento, o a lo mejor otra interpretación que ustedes tuvieron, a diferencia de la que yo tuve, también es muy aceptable y es muy rico para poder hacer estos en vivos muchísimo más fructíferos, ¿no? Dice, también encontrabas a los sufis en las tabernas, el Khayyam es un ejemplo, ¿ok? Sí, también, o sea, al fin y al cabo, recuerden que la filosofía o la religión islámica pues también es del pueblo, ¿no? Entonces, podías encontrarlo en muchos lugares, se reunían en muchos lugares, principalmente para bailar. Les digo, busquen estos derviches que giran, bailan, patalean, que es más o menos parecido a lo que hacen los rusos, pero no tal cual, ¿no? Dice, hay una gran riqueza de pensamiento de todos estos filósofos, es fascinante. De verdad, a mí, tengo 12 años estudiando filosofía y a cada vez que lo repaso me quedo de, güey, qué grandes mentes. Qué grandes mentes para poder llegar a esas conclusiones, hacer esas teorías sin tener tanto acceso a conocimiento. Ellos no podían meterse a Google a buscar, no podían así nada más poner sufismo, y órale, ya está todo, ¿no? O sea, ellos tenían que hacer un proceso de pensamiento racional muy complejo y muy diferente y de verdad es sumamente admirable, ¿no? Dice, ¿cuál es el propósito de tener una vida infinita? Yo no lo sé. Lo que sí sé, lo que hasta ahorita sabemos, es que todo es infinito. Todo es cíclico y nada se crea, la naturaleza, perdón, a ver, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si solo se transforma, quiere decir que no termina. Para mí es un pánico porque yo quisiera que todo acabara. Ya bien, si no han visto eso, el episodio del budismo, véanlos, tenemos 2 episodios aquí de budismo, donde Siddhartha Gautama nos dice que el propósito de la vida es acabar con el ciclo, acabar con el dharma, el dejar de estar constantemente viviendo, sufriendo, reencarnando, ¿no? Y sería maravilloso. Bajo las leyes de la física, bajo las leyes aristotélicas del materialismo, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, quién sabe, ¿no? Pero bueno, saludos a todos, interesante live. Yo también les agradezco muchísimo, interesante su participación, interesante el pensamiento de Rumi, siempre el hablar de filósofos, de cualquier filósofo, a mí me apasiona. No sé si lo plasmo en lo que les estoy diciendo, pero siento que en mi voz, en mis manerismos y en todo lo que hago, me siento muchísimo más emocionado. No importa las veces que yo hable de esto, voy a ser feliz hablando de filosofía. Los voy a dejar con esta reflexión de Muhammad Rumi. Piensen si el universo de verdad es cíclico, piensen si de verdad está en constante expansión nuestra infinita existencia, si podemos ser el vínculo entre el presente y el pasado, si pudimos ser nosotros mismos en el pasado y podremos ser nosotros mismos en el futuro, etcétera. Lleguen a ustedes a sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Recuerden, todo esto lo voy subiendo esporádicamente a YouTube. Está en Spotify, está en Google Podcast, está en YouTube Music, está en Amazon Music y está en Apple Podcast. Ya estamos en todas las plataformas. Entonces, si me quieren apoyar, denme un like, síganme aquí los que no me sigan. Y pues bueno, una vez más, mi último anuncio es: únanse al taller de filosofía, les va a encantar. Si les encantan estos en vivos o si les gustan estos en vivos donde ustedes hacen lo más que pueden por aportar en el chat, en el taller de filosofía serán muy felices. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su presencia, que tengan un excelente día y nunca olviden que la filosofía los acompaña. Hasta pronto.